esta mañana. Amén. Hasta que empiece a predicar. Dios es grande, es maravilloso. 1000 generaciones, dice esta canción, se postran ante Él. Y nosotros somos parte de esa adoración. Amén. Aleluya. Antes de empezar, ¿cuántos tienen celular hoy? ¿Cuántos tienen celular? ¿Tienen? Levántelo, a ver, yo lo quiero ver. A ver. Ah, qué lindo el celular, che, con sus case así bien bonitos. ¿Qué tal si entran a Facebook, buscan el live de la iglesia Renacer y lo comparten en sus muros? Amados, es muy importante que todos entendamos que la manera en que hoy evangelizamos y damos a conocer la iglesia es por las redes sociales. Amén. Por lo tanto, tenemos que apoyar compartiendo todo lo que subimos al Facebook, porque eso le muestra a los demás, al mundo entero, que acá estamos. Amén. Y le muestra también lo que compartimos, lo que estamos enseñando, lo que estamos charlando, nuestras actividades, nuestra orientación hacia la comunidad, nuestra pasión por alcanzar la madurez. Todo eso se lo tenemos que mostrar a la gente. Amén. Así que, ¿compartieron? ¿Ya está? Mientras yo hablaba todo esto. ¿Vieron el meme del nenito que está? Bueno, no me digan que sí, después no. Después voy a entrar a ver quiénes compartieron. Aleluya. Entonces, apoye, haga su colaboración para la expansión del mensaje del reino, difundiendo Renacer. Amén. Por las redes sociales. Que todo el mundo sepa que aquí estamos. Amén. Y que queremos ser la expresión de Cristo al mundo. Muy bien. ¿Hay alguien que esté por primera vez acá? ¿Que haya venido hoy por primera vez? ¿Somos todos de la familia hoy? Levante la mano. Ya había uno por ahí. Levante la mano. Ahí está. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos en esta mañana. Hoy quiero continuar con la serie que ya estamos llegando al final, falta poquito para terminar esta serie. Se llama La Vida Compartida, que espero haya sido de edificación para todos ustedes, igual que lo fue para mí. Hablando de la vida compartida, dijimos que hay un texto muy bonito en Hechos, que es el texto que usamos como base, es Hechos 2:44. Hechos 2:44, Reina Valera dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa era la situación de lo que vivía la iglesia apostólica, la iglesia que pastoreaban los apóstoles después de la llegada del Pentecostés. Era gente que estaba unida, que estaban juntos y compartían todas las cosas. Era algo maravilloso, a tal punto que dice que todos los días se añadían a ellos un grupo de personas. Dice que todos los días el Señor añadía a la iglesia los que debían ser salvos. Entonces estamos hablando en la vida compartida acerca de qué es la iglesia y cuál es la realidad de la iglesia. Hemos hablado durante toda esta serie acerca de muchos conceptos que nosotros tenemos que son ideas antibíblicas de lo que es la iglesia. Hemos dicho que en la palabra de Dios se nos habla de que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Quiere decir que no es que Dios está aquí, en este recinto. ¿Dónde está Dios, amados? ¿Cuál es el domicilio de Dios? Nosotros, amén. Entonces nosotros tenemos muchos conceptos humanos de lo que es la iglesia, que tienen que ver más con el Antiguo Testamento que con la realidad en la que vivimos hoy en este tiempo de gracia. Tenemos ideas distorsionadas de lo que la iglesia es. Dijimos que la iglesia no eres tú, ni la iglesia soy yo. La iglesia es Cristo en ti y Cristo en mí. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que la iglesia es Cristo. Amén. Mi cuerpo sigue siendo Jorge, ¿no es cierto? Amén. Mi cabeza es Jorge, pero mi cuerpo también lo es. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. La pregunta es, ¿tú y yo podemos ver a Cristo con nuestros ojos físicos? No. ¿No es cierto que no? O sea, Cristo está habitando nuestros corazones. ¿Tú lo ves con tus ojos físicos? No. La iglesia tampoco. La iglesia no la vemos con nuestros ojos físicos.
La iglesia es una realidad espiritual en la que tú y yo somos incluidos a través de la cruz. Amén. Cuando tú y yo nos crucificamos juntamente con Cristo, nosotros somos parte de una realidad espiritual, que es la realidad de Cristo. Y habitamos, nos movemos y somos en esa realidad. No en la realidad que capto por mis sentidos humanos, sino por una realidad espiritual que me habita, que es el Espíritu Santo en mí, es el Espíritu de Cristo. Amén. Es Cristo habitándonos, esa es la iglesia. Nosotros, con lo que vemos delante de nuestros ojos, son las vasijas de barro. Amén. Pero hay un tesoro que está depositado en la vasija. Aleluya. Entonces, la iglesia es un ámbito espiritual al que pertenecen aquellos que se han crucificado, no los que vienen los domingos a sentarse en la banca, sino los que están crucificados con Cristo y resucitados en Él. Amén. Para Dios, la iglesia no eres tú, la iglesia no soy yo, es su Hijo en nosotros. Amén. Cuando Dios nos mira a nosotros, ve a su Hijo habitándonos. Aleluya. Dios espera que cuidemos la comunión entre los miembros del cuerpo. Dios espera que nosotros seamos guardianes de la paz. Hablamos acerca del vínculo de la paz. Guardad la santidad, dice, guardad el vínculo de la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y cuando dice que nadie verá a Dios, significa que si no hay paz, no hay santidad. Y cuando habla de que nadie le verá, quiere decir que nosotros no podemos mostrar a Cristo si no hay paz y no hay santidad en nosotros. Amén, nadie lo podrá ver. Amén. No es una cuestión de salvación, amados. No es una cuestión de salvación. Es una cuestión de propósito. No se trata de si yo me voy al cielo o no me voy al cielo. Se trata de si yo estoy cumpliendo el plan, el propósito para el cual Dios me ha convocado. No se trata de si tú que estás ahí sentado te vas o no al cielo. Se trata de si tú que estás ahí sentado estás cumpliendo o no el propósito eterno de Dios, al cual Dios te ha llamado a cumplir. Porque Dios no está interesado en el cumplimiento de tu propósito ni el cumplimiento de mi propósito. Lo único que a Dios le interesa es el cumplimiento de su propósito. Amén. Y a ti y a mí nos llama y nos incluye para que tú y yo seamos protagonistas del cumplimiento de su eterno propósito en la tierra. Si eso no le da sentido a nuestra vida, entonces nada lo dará. Tenemos que ser guardianes de la paz. Tenemos que custodiar la paz, el vínculo de la paz entre los hermanos. Sin embargo, hay gente que se ocupa de todo lo contrario. ¿Sí o no? Dios viene y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿qué le contesta? A ver, ¿algún erudito? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué tendría que haberle dicho Dios ahí? Obvio. Por supuesto. Sin embargo, quien tenía que ser el guarda de su hermano fue el asesino de su hermano. Amados, aquí somos todos hermanos. La pregunta es, ¿somos guarda de nuestros hermanos o somos homicidas de nuestros hermanos? Porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. No dice otra palabra, dice, no lo digo yo, no se ofendan conmigo. Lo dice la Biblia. El que no ama a su hermano es homicida. O guardas a tu hermano o eres homicida de tu hermano. Para Dios no hay grises, es blanco o negro, amado. Amén. Si tú y yo no entendemos esta función como guardas de nuestro hermano, corremos el riesgo de atentar contra nuestro hermano. Si tú y yo no entendemos que nosotros debemos ser guardianes del vínculo de la paz, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, nosotros estamos entrando en un riesgo muy grande de atentar contra el cuerpo de Cristo. Por eso hablamos de la ofensa el domingo pasado. Amados, y cuando hablamos de la ofensa y lo que vamos a hablar hoy, no son temas fáciles. Porque cuando alguien dice algo de acá, ya sea yo o cualquiera que esté predicando, y justo le tocó a alguien identificarse con eso que está diciendo, lo primero que piensan es, esto lo dijo para mí. Hermano, sáquese esa idea diabólica de la cabeza. Por favor, recuerden que la ofensa lo que hace es aislarte a ti de que tú recibas la palabra que te alimenta. Si tú estás aquí sentado, oyes la palabra, pero es como si no la escucharas. Tú estás aquí sentado, oyes, pero no te alimenta. Tú estás en un grave y un serio problema.
Dios te santifica por su palabra, dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios te santifica por su palabra. Dios te alimenta por su palabra. Si tú vienes aquí y el pastor predica, pero tú no oyes, a ti no te sirve, a ti no te afecta, a ti no te llega, estás en un problema. El problema no lo tiene el pastor, el problema lo tienes tú. Hay algo que te está pasando, te vas a quedar raquítico espiritualmente. Por eso es que la ofensa es un engaño. Dijimos el domingo pasado, yo me ofendí. Ahora cuando el pastor predica, yo me voy afuera al baño. ¿Quién se perjudica? El que deja de alimentarse, el que deja de estar entendiendo hacia dónde Dios está llevando a la iglesia por una palabra de parte de Dios. Eso es peligroso para el ofendido, no para el ofensor. Eso es un riesgo grande. Por eso que estamos hablando del engaño de la ofensa, porque la ofensa te engaña. Te hace creer que los demás vean que me ofendieron, ¿no? Cuando en realidad el que se está desmoronando soy yo. Es un engaño. Y dijimos que la ofensa separa. La ofensa, cuando vos estás ofendido, vos sos separado del cuerpo de Cristo. Todos están recibiendo la vida en el cuerpo menos tú. Porque estás ofendido. Estás ofendida. Todos están alimentándose de la vida del cuerpo. Están recibiendo lo que Dios les quiere entregar, menos tú, que estás ofendido. La ofensa te separa, te aísla. ¿Qué pasa, dije yo, si yo separo un dedo de mi cuerpo? ¿Qué pasa con ese dedo? Se muere. Entonces, si ofenderme por algo que predicó el pastor, ofenderme por algo que predicó la pastora, ofenderme por lo que se habló en el grupo pequeño, ofenderme por lo que dijeron en el grupo Liete, ofenderme por cómo me miró el hermano, ofenderme porque no me saludaron, ofenderme porque no me visitaron, ofenderme porque no me llamaron por teléfono, no me mandaron un mensaje, ¿a quién perjudica? A mí. Y estoy siendo engañado por mi antigua naturaleza. Dijimos que la ofensa es un escudo para el viejo hombre. Detrás de ese concepto de pobre de mí nadie me quiere, está todo el mundo contra mí, operan las tinieblas. Y el viejo hombre opera a través del engaño con ese cartelito de soy la víctima. Me lastimaron, me hirieron, me desecharon, me rechazaron. Pero eso es la naturaleza del viejo hombre, amados. En la naturaleza de Cristo te pueden golpear, te pueden patear, te pueden escupir, te pueden insultar y tú le vas a responder crucificándote por ellos, porque eso es lo que hizo Jesús. ¿Sí o no? Lo escupieron, lo golpearon, lo insultaron, lo crucificaron en la cruz y Él se entregó como una oveja al matadero por aquellos mismos que le estaban haciendo todo eso. Pero a nosotros nos negaron el saludo. Ahora van a ver Facebook. Para esos hermanitos que se ve que el Espíritu Santo no está haciendo ninguna obra porque no saludan. Amén. Ya Dios hará justicia. Dios ya hizo justicia, amado. Alguien ya pagó por eso. Amén. Dios aplastó a su Hijo en la cruz por eso. Alguien tenía que pagar y alguien ya pagó. Por lo tanto, no le demos lugar a la ofensa. Amén. Es un engaño. La ofensa es un engaño que te separa del cuerpo. Y dijimos que el chisme divide el cuerpo. Una cosa es un ofendido que se separa del cuerpo. Y otra cosa es el chusmerío, las habladurías, las murmuraciones, que lo que hacen es dividir el cuerpo. Amén. ¿Qué tal si hablamos hoy de eso? Ponete de pie, vamos a orar antes, ¿te parece? Vamos a orar. Bendito Padre, glorioso Señor. Esta mañana vamos a hablar de esto, Jesús, que sabemos que no es la lucha contra carne y sangre. Esto no es contra el hermano Pepito, la hermana Juanita. Esto es contra los principados y potestades que operan en contra del avance del evangelio en todo el este de Texas. Estamos predicando contra la vieja naturaleza gobernada por las tinieblas que generan un estancamiento del avance del evangelio en el este de Texas. No estamos juzgando a nadie, no estamos señalando a una persona. Estamos levantándonos como iglesia en contra de todos los argumentos que las tinieblas ocupan y usan para detener el avance de la iglesia. Y en esta hora, Dios, vamos a ser libres, vamos a romper toda atadura, toda ligadura en el nombre de Cristo Jesús y por el obrar de tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, somos
somos gente de victoria. Venimos de una victoria en la cruz del Calvario, la que tú nos diste, tú nos entregaste, porque el vencedor no soy yo, el vencedor no es quien tengo al lado, el vencedor eres tú, Jesús. Y en esa realidad hoy queremos compartir esta palabra desde el lugar de la victoria, de haber sido libertos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que mientras avanzamos en esta predicación, seas tú poniendo convicción de pecado, de justicia y de juicio en cada uno de nuestros corazones. Padre glorioso y maravilloso, que se rompan las estrategias del enemigo, que se quebrante, papá, toda maquinaria, porque no ignoramos sus maquinaciones. Hoy, a través del discernimiento que tú nos has dado, vamos a desmantelar la maquinaria de las tinieblas en contra del avance de tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, amado, amada. Hay cosas que provocan un avance del evangelio, amados, y otras que lo estancan, lo detienen, lo frenan, entorpecen el progreso del evangelio. Dijimos hace unos domingos atrás que el apóstol Pablo no dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Recuerdan? No dijo eso. Dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y leímos la versión que decía: edifica la comunidad. Porque el apóstol Pablo dice, acá es un asunto de cuerpo, no un asunto individual. Nos hemos criado en un evangelio que nos habla del individualismo. Bendecime, prosperame, respondeme. Pero Dios nos ve como un cuerpo. Dios nos ve como un cuerpo. Entonces se trata del otro. Se trata de velar por mi hermano, de ser guarda de mi hermano, no homicida de mi hermano. Sin embargo, hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia cientos y cientos de veces de personas llenas de, por así decirlo, de equivocaciones, por no decir otras cosas, actuando en contra de lo que Dios está queriendo hacer. En vez de ser guardas de su hermano, juzgándolos, criticándolos, señalándolos, dañando el cuerpo de Cristo, dividiendo el cuerpo de Cristo. Y esto es, voy a predicar de esto hoy, porque hace mucho tiempo ya Dios lo puso en mi corazón. No contra nadie en particular, escúchenme bien, esto no se trata de hablarle a una persona, se trata de tener entendimiento de cómo operan las tinieblas. Amén. El problema aquí no es el hermano Pepito, no es la hermana Juancita. El problema son las tinieblas que operan a través del viejo hombre para detener el avance del evangelio. Y si nosotros estamos enfocados en algo, es en provocar un avance, ir a la madurez, soltar las cosas que tienen que ver con el viejo hombre, madurar en Cristo, madurar espiritualmente y ser un fiel reflejo de la persona de Cristo al mundo. De eso se trata. Entonces, cuando hoy hablemos de esto, no estamos señalando a nadie, no nos interesa juzgar a nadie. Lo que nos interesa es no ignorar las maquinaciones del enemigo para poder desmantelar todas las estrategias que Satanás tiene contra la iglesia. Amén. Perdonen, Unice, voy muy rápido. Ya me di cuenta. Miren, para los que les gustan las historias del Antiguo Testamento, Números 16, del 1 al 3. Es un pasaje muy conocido. Dice: cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. ¿Qué hizo? Conspiró. Dice: ellos provocaron, versículo 2, provocaron. ¿Quiénes? Estas 2 o 3 personas que estaban disconformes, provocaron una rebelión contra Moisés, junto con los 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. No, esta gente no era gente que vio luz y entró, era gente de renombre dentro del pueblo de Israel. Amén. Miren lo que dice. Dice, versículo 3, todos estos muchachitos se unieron contra Moisés y Aarón. ¿Contra quiénes? Contra Moisés y Aarón. Y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel. Y Él está
con todos nosotros. Y fíjense la pregunta, ¿qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Para no hacerla tan larga, vamos a saltarnos al versículo 8. ¿Qué le contestó Moisés? Moisés le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Señor de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. ¿Ahora también reclaman el sacerdocio? Quédense con esta pregunta. ¿Ahora también reclaman el sacerdocio? En realidad es contra el Señor. ¿Contra quién? Contra el Señor, que tú y tus seguidores se rebelan. Pues, ¿quién es Aarón? ¿Quién es Aarón para que se quejen de él? Coré era levita y tenía asignada una función dentro del tabernáculo, él y sus hermanos de la misma tribu. Pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿sí? No todos los descendientes de Leví eran parte del sacerdocio que ministraba dentro del tabernáculo. Todos los sacerdotes sí tenían que ser descendientes de Leví. No podía haber alguien de Judá en el sacerdocio, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que todos los sacerdotes tenían que ser levitas, no todos los que estaban dentro de la tribu de Leví pertenecían al sacerdocio. Había otros levitas que se encargaban de otras cosas, que se encargaban, por ejemplo, del traslado del tabernáculo, de acomodar, de desmontar y montar el tabernáculo cada vez que se tenían que mover. Ahora, Coré, él desea esa función sacerdotal que no le correspondía. La pregunta es, ¿Moisés le asignó la tarea a Coré? ¿Moisés determinó que algunos podían ser sacerdotes y otros debían ser los que trasladan el mobiliario del tabernáculo? ¿Lo determinó Moisés? No. ¿Quién lo determinó? Dios, no Moisés. Lo determinó Dios. Por eso, Moisés lo que les quiere hacer ver, muchachos, no soy yo el asunto acá. Yo no hice nada. Simplemente hice lo que se me dijo que tenía que hacer. Esto es lo que te está diciendo Moisés a esta gente. Y lo que no te estás dando cuenta, Coré, es que cuando tú, haciendo la función que Dios te asignó, tú estás queriendo hacer una función que Dios no te asignó, no solamente estás ambicionando algo que Dios no quiso darte, sino que también menosprecias lo que Dios ya te entregó. Ahora quieren el sacerdocio, le dijo. No es algo especial ya lo que Dios le entregó a ustedes. Encima quieren el sacerdocio. Esto es lo que le dice Moisés. Y me gusta que termina con esta pregunta. En realidad es contra el Señor. Porque ¿quién es Aarón? Yo te hago una pregunta, amados. Muchos de nosotros que estamos aquí hace muchos años. La pregunta es, ¿tú estás aquí porque tú quieres o estás aquí porque tú entiendes que Dios te puso aquí? ¿Cuántos pueden decir, Dios me puso aquí? Amén. Yo tengo plena certeza y convicción de que ninguno de los que estamos aquí porque queremos. Estamos aquí porque Dios nos trajo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora, yo estoy aquí porque Dios así lo quiso también. Ustedes están acá porque Dios lo quiso, yo estoy acá porque Dios lo quiso. No porque yo sea mejor que ustedes. No porque yo no peque nunca y sea súper santo. Yo sé que parece, pero no. Amén. No, amados. Dios lo quiso así. Dios eligió a Aarón y a Moisés. Moisés lo único que hizo con Aarón fue decirles al pueblo lo que Dios estaba determinando. Entonces, si Moisés le dice al pueblo lo que Dios estaba determinando que se hiciera, y el pueblo se levanta contra Aarón y Moisés, cuestionando las decisiones que se están tomando, ¿contra quién se están levantando? Eso es lo que le está diciendo Moisés. ¿A quién? ¿Y contra quién se están levantando? Sí, a ver,
Pongámonos a pensar en Moisés. Moisés mató al egipcio y huyó, se fue al desierto. Miren, Moisés hizo así, arréglense. Chao, a mí me expulsaron, me voy a criar ovejitas. Una vida tranquila, 40 años el hombre, en el desierto, súper tranquilo, cuidando a las ovejas de Yetro, su suegro. Tenía a su familia, se había casado, el tipo estaba feliz. De golpe, una zarza se le enciende y él dice, che, ¿qué será esa zarza? Voy a ver qué es. Chao, ¿para qué? Es como que entró a la mafia, ¿no? Una vez que entró no pudo salir. No, envía a otro, le dijo. Envía a otro, ¿cómo vas a enviar a mí? No, envía a otro. A lo que yo te mande vas a hacer. No, pero no, mirá, no siquiera puedo hablar. Tantos años en el desierto, ya ni sé hablar. No, bueno, pero yo voy a poner a alguien que hable al lado tuyo. No hay excusas. Moisés tiene que hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. Andá y sacá a mi pueblo de Egipto. No, lo que pasa es que, Señor, ellos no van a decir, ¿y vos quién sos? ¿Quién te conoce a vos? Vos decirle que no se trata de vos, decirle que quién te acompaña, quién te mandó, ese es el asunto. Moisés a partir de ese momento ya no decidió más por su vida. A partir de ese momento era el que decidía, era Dios, y Moisés lo único que tenía que hacer era obedecerle. Ese era el diseño, ¿se acuerdan que hablamos del diseño? Dios lo lleva al monte, le dice el tabernáculo, lo vas a hacer así, lo vas a hacer así, le vas a poner esta piedra, le vas a poner de esta madera. Lo único que tenés que hacer es obedecer, Moisés, nada más. Entonces Moisés hacía en obediencia a lo que Dios le decía que hiciera, el pueblo se le rebelaba. Escuchen, si ustedes leen Éxodo, capítulo 12, van a leer ahí la victoria que Dios le entrega a los israelitas en el Mar Rojo. Salen todos, cántico de Moisés, cántico de María, aleluya, todos celebrando, todos festejando hasta que llegan a Mara y tienen sed y encuentran que el agua es amarga. Cuando encuentran que el agua es amarga, empiezan a murmurar contra Moisés. Pero, escuchá, empiezan a murmurar contra Moisés. ¿Qué culpa tiene Moisés? Si lo único que hizo Moisés, desde que esa zarza se encendió, fue hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Pero ¿contra quién se la agarran? Contra Moisés. Escuchen, acababan de salir de 400 años de Egipto, en esclavitud en Egipto. Ahora, porque se encuentran con que el agua no es agua dulce, empiezan a murmurar contra Moisés. Y Moisés va y le habla del Señor, están enojados, están murmurando, porque viste, los trajiste acá. Y bueno, tira un palo ahí, símbolo de la cruz, porque Dios a través de la cruz endulza tus experiencias amargas. ¿Cuántos creen eso? Cuando hay amargura en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Experimentar la cruz. No esperar a alguien que venga a consolarnos. Tenemos que experimentar la cruz, morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Dios endulce nuestras experiencias, a través de la experiencia de la cruz. ¿Cuándo? Cuando somos resucitados juntamente con Él, en una experiencia espiritual. Amén. El asunto es que llegan a Mara, Dios se encarga, tira el palo ahí, tiran el árbol, el agua se vuelve dulce, todos beben, todos felices, todos contentos, hasta que tienen hambre. Y cuando tienen hambre, ¿qué hicieron? Murmuraron contra Moisés. Y Moisés dice, ¿yo qué hice? Yo estoy haciendo lo que Dios me manda a hacer. ¿Cuál es el problema, Señor? Tienen hambre. Bueno, decirle que le voy a mandar para que coman. Y le voy a mandar codornices también para que coman. Y saben, cuando ustedes leen Éxodo, los capítulos 13, 14, 15, 16, ven murmuración tras murmuración. ¿Saben qué dijeron cuando tuvieron hambre? Yo me acuerdo que en Egipto teníamos las ollas llenas de comida. Pero eran esclavos. Eran esclavos. Ahora quizás no tenían una olla llena de comida, pero eran libres. Pero la gente que tiene mente de esclavo se queja por las ollas y no disfruta de la libertad. Ahora Dios tenía que trabajar en el pueblo de Israel para romper la mentalidad de esclavitud y crear una nación que pudiera ir a la guerra y conquistar. Tenía que volver esclavos en conquistadores. El asunto es que Moisés todo el tiempo le decía, no es contra mí que están hablando, no es contra mí que están murmurando, entiéndanlo. En un momento Dios dice, si ustedes lo ven en el capítulo que acabamos de leer, si lo leen completo, la rebelión de Coré, Dios le dice, ¿sabes qué? Correte que a esto lo voy a reventar, así. Y Moisés, no, tranquilo Señor, porque mirá que... ¿Por qué, amados? Porque toda murmuración, todo chusmerío, no solo divide el cuerpo de Cristo, sino que produce muerte. Produce muerte. Moisés no tuvo que hacer nada. Mirá, Coré, venite mañana,
traigan cada uno sus incensarios. Bueno, vemos de qué lado está Dios, si lo apoya a usted o a mí. Porque Moisés sabía que no estaba haciendo nada por su propia cuenta. Estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Escuchen. Resultado, se los traga a la tierra a todos los que estaban con Coré. ¿Está bien? Terrible. Todos salen corriendo. Impresionante todo lo que ocurre. Pará. Esperá. ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa al día siguiente? La gente que hizo murmuró contra Moisés y Aarón. Por culpa de Moisés y Aarón se murieron todos estos. Pregunto, ¿era culpa de Moisés y Aarón? No, pero la gente seguía murmurando. Seguían hablando entre ellos. Seguían enojados. Y Dios le vuelve a decir, ¿sabes qué? Los vuelvo a reventar. No, otra vez Moisés intercediendo. Ahora, ¿qué es lo que la murmuración, las habladurías y el chisme revelan? Revelan la naturaleza a la que perteneces. Revelan la naturaleza que te gobierna. Revelan la naturaleza que nos gobierna. Cuando yo critico, chusmeo, ando hablando mal de mis hermanos o de quien sea, yo lo que estoy mostrando es a qué naturaleza pertenezco. Cuando me vivo quejando de todo, muestro a qué naturaleza pertenezco. Demuestro mi inmadurez espiritual. El chisme revela la inmadurez espiritual. Miren en Éxodo 16, del 1 al 3, dice, para que vean lo que estamos hablando recién. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, después de la salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró ¿contra quién? Moisés y Aarón. Dice, como si quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado de Egipto. Nosotros no pedimos que nos liberen, estaba diciendo. Le decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos. Cuando hay gente que lo que desea, el único que anhela es una satisfacción de su necesidad personal, hay inmadurez. Porque el maduro piensa en el cuerpo, el inmaduro piensa en sí mismo. Amén. Y dice, ustedes nos han traído a este desierto. Fíjense, le está diciendo a Aarón y a Moisés, ustedes nos trajeron a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. Ustedes nos trajeron, como que yo Moisés abrí el mar rojo. Yo Moisés hice las plagas también. ¿Qué están viendo? Están viendo lo visible. Escuchen, hay gente que cuando camina de esta manera dentro del cuerpo de Cristo, ve lo visible, no ve lo invisible. Es gente inmadura. Se la agarraban con Moisés porque no podían ver a Dios obrando en todo eso. Y no es que no lo podían ver con sus ojos físicos. Hablo de un corazón que no ve a Dios obrando. Que no ve a Dios haciendo una maravilla tan gloriosa como el abrir el mar rojo, como enviar las plagas. ¿Cómo puede ser que haya un corazón tan duro que no pueda ver y la evidencia de que Dios está haciendo eso? Se la agarraban contra Moisés y contra Aarón. Para un esclavo la libertad es un bien que no se puede comparar con nada. Para los israelitas era mejor una olla llena de comida. Si ustedes le dicen a un preso que hace 40 años que está preso, si prefiere una olla llena de comida o ser libre, ¿qué creen ustedes que va a responder? Así tenga que pasar hambre. Porque eso es una persona que está presa, pero reconoce que está presa. Sabe que está presa. Ahora, cuando la esclavitud, vos la ves desde el lado de, la olla llena de comida, es un engaño para que continúe siendo esclavo. Pero Dios lo estaba llevando a la libertad, a la conquista de una tierra. Dios tenía un plan con la nación de Israel. El Mesías vendría ahí. ¿Por qué? Porque de todo eso después llegó Cristo en ese lugar. O sea, Dios estaba mirando a Cristo mientras trabajaba con ellos. Mientras los preparaba, Dios estaba mirando la llegada de su Hijo al mundo. Dios preparó al pueblo de Israel para que tenga un entendimiento de lo que Él iba a hacer, de su plan redentor para la humanidad. Ahora esta gente cuestionaba a Moisés y Aarón como si Moisés y Aarón tuviesen algo que ver en todo esto. Porque nosotros siempre vamos a agarrárnosla con el que vemos.
con tu esposo, con tu esposa, con tu líder, con tu pastor, con tu pastora, con el que canta la alabanza, con el ujier. Siempre te vas a agarrar con el que ves. Lo que vos tenés que aprender es saber lo que no se ve. A ser gente del espíritu, maduros espirituales. No tenemos lucha contra seres humanos, dijimos la vez pasada. Amén. Entonces, el pueblo de Israel se vivía quejando, vivían murmurando, vivían chusmeando contra lo que Dios estaba haciendo. Algo que uno no puede entender, porque dice, pero si salieron de manera, hasta bendecidos económicamente salieron. Despojaron a los egipcios de toda la riqueza. Murmuraban, se quejaban, enojaban. Esa es la actitud de gente inmadura. Dios te está llevando al cumplimiento de su propósito eterno y vos te estás quejando, vos estás rezongando, porque te faltó acá, porque no viste allá, porque no te saludaron cuando llegaste, porque no te mandaron un mensaje de texto en la semana. Bendito. Y Dios te está guiando, Dios te está llevando paulatinamente a que le conozcas, a que puedas conocerle, a que puedas no solamente conocerle, sino darle a conocer al mundo. Pero nosotros renegamos, nos quejamos y murmuramos por lo que vemos con nuestros ojos. Porque todavía tenemos el velo de la carne que no nos permite ver por el Espíritu. Amén. Ahora bien, nunca debemos ignorar cuál es el poder de las conversaciones. Esta prédica de hoy se llama Conversaciones Peligrosas. Yo les decía hace un tiempo atrás que cuando la serpiente empieza a conversar con Eva, todo lo que Dios había creado pendía de un hilo, pendía de una conversación. Y de hecho fue una conversación lo que trajo el pecado al hombre. Esa conversación entre la serpiente y Eva. Por lo tanto, tú y yo no podemos subestimar el poder de lo que hablamos. No podemos subestimar que yo puedo tener conversaciones peligrosas con alguien que le van a afectar negativamente al otro. Y también puedo tener conversaciones que edifiquen al otro, que levanten al otro. No puedo ignorar el poder de las conversaciones. No puedo subestimar lo que estoy hablando y diciendo. Si queremos ser una iglesia que provoca el avance del evangelio, tenemos que aprender a decir lo correcto. Tenemos que aprender a hablar lo que corresponde que hablemos. Tenemos que cuidar lo que decimos. Porque lo que decimos puede edificar o puede destruir. Lo que decimos puede levantar o puede derribar. Lo que decimos puede plantar o puede arrancar. No subestimemos las conversaciones que tenemos. Cuando tú y yo nos juntamos a conversar y hablamos de Cristo, del obrar de Cristo en nosotros, de las cosas gloriosas que estamos experimentando en Él, la vida de Cristo crece en nosotros. La iglesia es edificada, es levantada. Pero cuando me junto con un hermano para criticar al otro hermano, cuando me junto con el hermano para quejarme de por qué las cosas en la iglesia no son como yo creo que deberían ser, lo que estoy haciendo es atentar contra el cuerpo de Cristo. Estoy disminuyendo la vida de Cristo en mí. Lo que produzco es muerte. Pero no es algo que el pastor lo está diciendo. Es algo que es espiritual, es una norma espiritual. Es algo que la Biblia se cansa de decirlo. La vida y la están en poder de la. No lo digo yo. Hermano, esto no es una prédica para defenderme de algo. A mí me pueden criticar todo lo que quieran, a mí no me molesta. De verdad se los digo. ¿Se quieren ofender? Están en libertad de hacerlo. Pero yo como pastor les tengo que decir, hermano, si te ofendes, te separás del cuerpo de Cristo. Te tengo que avisar. Yo no predico de acá para ofender a nadie. Predico de acá para romper las estrategias de las tinieblas, para detener el avance del evangelio de Cristo en todo el este de Texas. A mí no me molesta que tú me critiques. A mí no me molesta que tú puedas opinar diferente a mí. A mí lo que me molesta es que Satanás se ocupe de detener el avance de la iglesia de Cristo en esta zona. Eso sí me molesta. ¿Y contra qué predico? Contra las huestes de demonios que se levantan para estancar a la iglesia de Cristo. Que se detengan en habladuría, en conversaciones que no edifican, que no levantan, que no hacen un aporte al avance del reino. Aleluya, entendamos, miremos con los ojos del Espíritu, amados. Lo que estamos produciendo en los demás cuando decimos ciertas palabras. Un hermano te llama, te dice, hermano, estoy pasando por un problema. Hermano, le falta oración, ya lo está matando.
¿Qué avance estás provocando ahí? O sea, no estamos hablando de que hable o no del pastor. Estamos hablando de las conversaciones que tengas. Estamos hablando de a qué te juntás a hablar cuando se toman un cafecito con los demás. ¿De qué hablan? Del Super Bowl. Del Super Bowl. Aleluya. Buenísimo. ¿Está mal? No. Pero podrías estar hablando de Cristo. Podrías estar conversando de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Porque eso incrementa la vida. ¿Con esto estoy diciendo que no se puede hablar otra cosa? No, entiéndase, por favor. Digo que si yo hablo vida, produzco vida en los demás. Pero si de mi boca sale muerte, produzco muerte en los otros. Y eso es responsable tú, y eso soy responsable yo, de lo que sale de mi boca. Amén. Amén. Dijimos el domingo pasado que la ofensa es abortiva del propósito eterno de Dios con nosotros. Si yo permanezco en la ofensa porque estoy ofendido, porque no me gustó tal cosa, porque lo que dijeron tal cosa, porque el hermano Pepe, porque lo que sea, yo estoy abortando el propósito de Dios conmigo. No estoy derrocando al ofensor, derribando al ofensor. Me estoy reventando a mí mismo, me estoy dañando a mí mismo, estoy perjudicándome a mí mismo. Ahora, cuando esa ofensa, yo voy a la casa del hermano Pepe y le empiezo a decir, no sabés lo que pasó, lo que me dijeron el otro día, el Ujier me dio vuelta la cara, no me saludó, ¿a vos te parece? ¿Qué clase de iglesia es eso? Lo que estoy haciendo es chusmear, es levantar murmuraciones. Y el hermano estaba feliz con lo que había ocurrido el domingo, pero voy yo y le transfiero lo que a mí me está pasando. Mi ofensa se vuelve chisme. Entonces ya no estoy yo siendo separado del cuerpo, ya ahora estoy dividiendo el cuerpo de Cristo. Son estrategias de las tinieblas, amados. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso está el viejo hombre. El viejo hombre se ofende. La naturaleza de Cristo no. Muchas veces lo dije. Cristo es inofendible. La naturaleza de Cristo es inofendible. Y si Cristo crece, a ver, Jorge se puede ofender por cualquier cosa. Jorge se ofende por todo. Pero cuando Jorge va muriendo, y cada vez hay menos de Jorge, y cada vez hay más de Cristo, cada vez hay más de su naturaleza que no se ofende. ¿Y cómo te das cuenta si hay más Jorge o más Cristo en mí? Si cuando vos me decís algo, yo me ofendo. Si cuando vos me decís algo, yo me ofendo, significa que estoy lleno de mi propia naturaleza, no de la naturaleza de Cristo. Repito, ¿cómo respondió Jesús a los agravios, a los golpes, a las escupidas y a todo lo que le hicieron? Crucificándose por esa gente que le hizo todo eso. ¿Querés responder a las críticas? Crucificate y ama a aquellos que te critican. Primera de Corintios 15:33, mirá lo que dice. No erréis, las malas conversaciones corrompen. ¿Qué hacen? Corrompen. ¿Sabe la palabra corromper? Es la misma palabra que pudrir. Pudrir. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Corromper significa echar a perder o pudrir algo que es orgánico. Nuestras conversaciones con los demás miembros del cuerpo fortalecen a esos miembros o los pudren. Somos responsables de lo que decimos porque la Biblia dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa. Lo dijo Cristo. Daremos cuenta de todo lo que digamos. Cuidemos nuestro hablar. Cuidemos lo que decimos, lo que hablamos, amados. Uno se los dice por el bien de la iglesia, por el bien de todos. No porque alguien tenga un problema personal con alguien. Yo no tengo un problema con ninguno. Lo que anhelo y deseo es que Cristo sea visto en todos nosotros, en ustedes y en mí. Debemos pensar si estamos recogiendo o desparramando, edificando o derribando, colaborando u obstaculizando el propósito eterno de Dios. Y eso es según nuestras conversaciones. Yo hago un aporte o soy un problema de acuerdo a mis conversaciones. Se revela en lo que estoy diciendo. El daño a la iglesia es a Cristo. Tú no dañas a ese que te ofendió. Tú no dañas a un ofensor. Tú dañas el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener visión espiritual. Ver las cosas por el Espíritu.
darnos cuenta que las tinieblas operan detrás de esas cosas, echarlo fuera de nuestra vida. Y si alguien te ofendió, hermano, si el hermano Pepe te ofendió, en vez de hablar mal del hermano Pepe con Juancito, anda a hablar con el hermano Pepe. Dice, hermano, ¿sabe que esto que hizo me dolió, hermano? Aleluya. Y el hermano te dice, a mí no me importa. Es problema suyo. ¿Qué haces? Voy a crucificarme por usted hoy. Quiero que lo sepa. Hoy me crucifico porque lo amo. No lo amo con un amor fraternal. No lo amo con lo que la Biblia llama afecto natural. Lo amo con un amor que no viene de mí. Lo amo con un amor que es el amor que Cristo expresa a través de mí. Es su amor. Amén. Porque el amor no tiene nada que ver con lo humano. El amor es espiritual. Por eso es un fruto espiritual. Amén. Todo lo que no sea amar por el fruto del Espíritu es un amor de afecto natural humano. Amén. Y Dios no nos llama a amarnos a nosotros con un afecto natural humano, sino con el amor ágape, el amor que está en Cristo, porque Él es amor. Y si Él nos habita, ese amor debe salir de nosotros. Amén. Amén. Hoy me dejaron solo, ¿eh? No es asunto humano, es asunto divino. Se la agarraban con Moisés, pero Moisés no tiene nada que ver. Es un asunto de Dios, no es un asunto mío, decía Moisés. Yo simplemente estoy haciendo lo que Dios me dice que hay que hacer. Amén. Entonces no es un asunto humano, es un asunto divino. Lo peor de murmurar de alguien es que ese alguien te escuche, ¿sabían? Porque la murmuración, la definición de la murmuración es hablar de alguien estando ese alguien ausente. Eso es murmurar. Hablar por lo bajo y hablar de alguien que en ese momento no está. Eso es murmurar. Ahora, lo peor es que vos quieras murmurar de alguien y ese alguien te escuche. Éxodo 16:8 dice, y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará de comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? A ver si la entienden de una vez, decía Moisés. ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Si nosotros lo único que hacemos es lo que Él nos dice. ¡Basta! No la entienden, decía Moisés, en otras palabras, si fuese argentino. Él los oyó murmurar. ¡Hey! Dios escucha las conversaciones que tenemos. Dios escucha lo que hablamos. Y cuando tú hablas del hermano Pepito, tú hablas de la hermana Sultanita, del líder fulano, tú hablas de los pastores, tú hablas del ujier, tú hablas del que pasó adelante, tú hablas, criticas, rezongas, murmuras, te quejas. ¿Dios te está oyendo? Amados, tu hermano que tienes sentado a tu lado, Dios lo puso ahí. Tu esposo, Dios te lo puso ahí. Tu esposa, Dios te la puso ahí. Tu pastor, Dios te lo puso ahí. Tu pastora, Dios te la puso ahí. Los líderes de la iglesia, Dios te los puso ahí. Los que cantan aquí adelante, Dios los puso ahí. Dejemos de criticar, de juzgar, de señalar, porque estamos criticándolo a Dios en las decisiones que Dios tomó, estableciendo lo que estableció en esta congregación. ¿Cuántos me dicen amén? 4, gracias. Aleluya. ¿Te puede gustar o no el líder? ¿Te puede caer bien o no el líder, la líder? ¿Te puede agradar lo que se predica o no? Y está bien. Pero el problema es cuando tú manifiestas eso a otros y le transmites algo que al otro no le está pasando. El inmaduro se queja de lo que ve. El que ha madurado sabe que no trata con asuntos humanos, que detrás de todo eso hay un mover de las tinieblas, que lo que buscan es entorpecer el progreso y el avance del evangelio. No es Moisés, no es Aarón, no son los líderes de la iglesia, no son los hermanos de alabanza, no son los de media, no son los que están dirigiendo a los niños, los maestros, no son los pastores. Es Dios obrando en todo eso, es Dios trabajando en todos nosotros. Y no es que seamos perfectos, amados. Tenemos muchas fallas todos, ustedes, yo, todos. Pero Dios está obrando en nosotros, Dios está trabajando en nosotros.
Tenemos que abrir los ojos espirituales para darnos cuenta de esa realidad en la que Dios nos está llevando a habitar, la realidad de Cristo. El chisme impide que seamos incluidos en la realidad de Cristo. El chisme, la murmuración, la queja es un velo en los ojos que deforma la realidad en la que estoy viviendo. La ofensa separa porque el que se ofende es uno, pero el chisme divide porque el chismoso busca aliados. Busca gente que esté de su lado, de su parte. Ya no es una persona que se separa del cuerpo, ahora está buscando a otros para provocar una división. Quizás no se note, no ocurra que se vaya la mitad de la gente de la congregación, pero ya hay un grupo que dejó de alcanzar la gracia, que mira para los costados y que detiene el avance, que no se une a la visión del cuerpo. Todo por mantener conversaciones que pudren, conversaciones que corrompen. Amado, a ningún hermano de la iglesia le sirve que vos vayas a sentarte a su casa a hablar mal de otro. A ninguno. A ninguno le sirve escuchar cuán disconforme estás con el líder Pepito, o con el pastor, o con la pastora, o con quien sea, o con tu esposo, o con tu esposa. A nadie. ¿Qué tal si cambiamos eso? ¿Qué tal si estamos dispuestos a edificar la iglesia de Cristo? Hablando vida, hablando Cristo. El lenguaje del reino se llama Cristo. Cuando yo hablo Cristo, Cristo crece. Cuando yo empiezo a hablar de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en todos nosotros, Cristo crece, la vida crece. Comparto la vida con mi hermano. Soy un guardián del vínculo de la paz. Soy un guardián de la santidad de la iglesia. Aleluya. El maduro resuelve la ofensa. Dijimos el domingo pasado, debemos resolver la ofensa. Jesús dijo, si vas a traer una ofrenda y tener un problema con alguien, primero deja la ofrenda acá, no la des, anda a resolver el problema. No es algo menor para Dios. Estamos hablando de gente que atenta contra el cuerpo. Y Dios le dijo, no, primero arreglá tu asunto con tu hermano y después vení y trae la ofrenda. Trae tu adoración. No es algo menor. Entonces primero debemos resolver las ofensas. Porque la ofensa interrumpe. Porque el chisme, por medio de la ofensa, interrumpe y detiene el avance de la iglesia. Amén. El maduro resuelve la ofensa, interrumpe el chisme y detiene la murmuración. Aleluya. El maduro no va a sumarse a ningún comentario que corrompe. El maduro no va a decirte, ¿en serio te dijo eso, Pepito? No te puedo creer. Yo me di cuenta que Pepito era así, porque viste, no. El maduro no te va a responder así. El maduro no se va a sumar a un comentario de ese tipo. El maduro te va a decir, hermano, ¿sabes qué? Oremos por Pepito para que Dios siga obrando en él. Dejemos a Dios hacer lo que tiene que hacer. Dejemos de juzgar a la gente. Venid, encarguemos de ir a buscar a aquel que está nuevo, aquel que está pasando una necesidad. Vamos a ayudar a aquel. Vamos a leer la palabra juntos. Vamos a compartir el alimento de vida que necesitamos tú y yo. Eso va a ser un maduro. El maduro va a detener el avance, el progreso de las murmuraciones, sin evaluar si tiene razón o no el que está murmurando. Aleluya. Amados, por favor, entendamos que a Dios le agrada que nosotros provoquemos para su reino lo que Él está necesitando que se provoque, conforme a su deseo, a su voluntad y a su propósito. Si yo por una molestia personal que tengo, lo que hago es entorpecer el avance de la iglesia, soy yo el problema. Mejor es que me ate una piedra de molino al cuello y me tire al fondo del mar, dice Jesús. Ay, por quien vienen los tropiezos. Entonces yo no tengo que ser alguien que se suma a las habladurías, yo tengo que interrumpir eso. Como maduro espiritual, yo tengo, no hermano, pero no se preocupe. No vaya por ese camino, no se enoje, no se ofenda, no le dé lugar al diablo, no ignoremos sus maquinaciones. Vamos a desarmar la estrategia del enemigo acá. Y dejemos que el Señor obre en el hermano Pepito. Dejemos que el Señor haga. Y si usted quedó mal con él, vaya y hable, resuelva, amado. Aleluya. Filipenses 2, 14, 16, mirá lo que dice. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Hermanos, si tú andas en murmuraciones y en contiendas, tú no puedes decir que tú eres irreprensible. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Si tú andas en murmuraciones y contiendas, tú eres parte de la generación maligna y perversa. Ahora dice, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares. ¿Por qué? Porque a otros andarán en murmuración y contienda, nosotros no.
Nosotros no llevamos muerte en nuestro hablar. Nosotros llevamos vida en nuestro hablar, porque llevamos a Cristo cuando hablamos. Amén. Aleluya. A diferencia de la ofensa y el chisme y la murmuración, necesitan de al menos 2 personas. Siempre habrá un emisor y un receptor. Tanto del que habla como del que escucha, ambos son parte del mismo pecado. Mirá cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. El mismo versículo en lenguaje actual. Hagan todo sin hablar mal de nadie. No dice no hablen mal del pastor, dice no hablen mal de nadie. Porque para Dios, que tú hables mal del pastor o que tú hables mal del hermano Pepito es igual, porque todos somos parte de su cuerpo, ¿se entiende? Amén. Entonces dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Eso pasa en el sur de Dallas nada más. En Argentina pasa mucho. Para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Ustedes deben mostrar la naturaleza que les gobierna. ¿A qué naturaleza pertenecen? Hoy hablaba con alguien y le contaba de Moisés. El pueblo estaba acostumbrado a que Dios tenía que hablar algo. Anda, Moisés, anda que te diga y avisanos, ¿no? Entonces, estaban acostumbrados a la pasividad, ¿no? Que total iba Moisés, hablaba con Dios y venía y decía que había que hacer ya. Estaban acostumbrados a eso. Pero ahora, en la realidad que nosotros vivimos, no tenemos que esperar que Dios venga a nosotros, amados. Nosotros tenemos que ir a Dios. ¿Saben por qué esto? Porque estamos acostumbrados a que se nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Y está bien para un niño que se le diga lo que tiene que hacer. Está bien para un niño que se le diga lo que no tiene que hacer. A un niño tú tienes que decirle, no metas los dedos en el enchufe, ¿sí o no? Porque es niño. Entonces es normal que en una etapa de nuestra vida en Cristo se nos diga lo que tenemos que hacer. Pero cuando ya somos maduros, cuando hemos madurado en Cristo, hay una naturaleza que nos gobierna y Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo no hago algo porque quiero hacerlo. Lo hago porque Dios pone el querer en mí y pone el hacer en mí. Pero no es porque el pastor me dijo que tengo que hacerlo. Hay un obrar del Espíritu Santo en mí que me lleva. Y no estoy hablando de tomar decisiones de liderazgo en la iglesia. Estoy hablando en el bendecir al otro, con mis palabras, con mis actitudes, en abrazar al que llega, en mostrar el amor de Cristo a los demás. Hay un querer como el hacer de su buena voluntad en mí. Porque estoy madurando. Porque estoy muriendo a mi antigua naturaleza. Hoy es la naturaleza de Cristo que se expresa a través de mi vida. Entonces, cuando la naturaleza de Cristo se expresa en mí, el gobierno de Cristo y del Espíritu Santo en mi vida, y estoy completamente crucificado y experimento la resurrección, entonces se refleja en mi comportamiento. Se refleja en lo que hago y en lo que dejo de hacer. Se refleja en lo que digo y en lo que callo. En todo eso se refleja una naturaleza. Aleluya. Si estás en Cristo, estás en su cuerpo y significa que estás en armonía con los demás miembros. Miren esto, si estamos en Cristo y somos miembros de su cuerpo, no podemos no estar en armonía con el resto de los miembros de la iglesia de Cristo. Y vuelvo a decir lo que siempre les digo, gente que se reúne a orar, a ayunar y qué sé yo cuánto qué, y no se llevan bien entre ellos. No se pueden ni ver, pero son todos santos. Conclusión. Miren, Santiago 4, 1 al 12, 11 y 12, dice, amados hermanos, mira lo que dice Santiago, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. ¿Lo tienen allá en media? Amados hermanos, Santiago 4, 11 y 12. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, escuchen, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir.
Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar al prójimo? Y es lo que más hacemos, amados. Es lo que más hacemos. No hemos sido convocados a ser jueces. Hemos sido convocados a obedecer lo que ya Dios determinó que se haga. Nuestro lugar no es andar viendo si los demás hermanos caminan derechito. Aleluya. Esa no es nuestra función, porque así nos hacemos jueces. Y Dios no te llamó a ti, no me llamó a mí a juzgar a nadie. Tenemos que amar a la gente y permitirle al Señor Jesucristo, a través del obrar de su Espíritu, que obre y haga su obra. Ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de aquellos que le aman. La moda en las redes, criticar a los demás. Mirando cómo otros viven su evangelio. ¿Sí o no? Entonces tenés gente que viene y dice, pastor, ¿qué piensa de los cristianos que se tatuaron? Y por ahí el hermano Pepito se tatuó. Pastor, ¿qué piensa de los hermanos que son cristianos pero se tatuaron? Pastor, ¿qué piensa del hermano fulano que el otro día fue a un concierto secular? Pastor, ¿y vieron el hermano Pepe? Toma vino, ¿eh? ¿Qué piensa usted de eso? El otro día el hermano Sultanito se casó a la hija y bailó con la hija. Bailó toda la noche. ¿Qué piensa de eso, pastor? Pienso que te tenés que encargar de tus propios asuntos y dejar que Dios se encargue de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso a eso? Amén. No es nuestro trabajo andar mirando lo que otros hacen o lo que otros no hacen. Nuestro único trabajo es hacer lo que Dios nos pone en el corazón que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque quizás, y lo vuelvo a decir, quizás yo tuve problemas con el alcohol, entonces Dios a mí me dice, vos ni se te ocurra tocar un poquitito de alcohol, ¿eh? ¿Sí? Porque yo tuve problemas con eso. Pero a mi hermano no. Y él no se siente acusado en su conciencia cuando se toma una copa de alcohol. ¿Me explico? Pero yo sí. Me estoy sirviendo una copita de vino y como tuve problemas con el alcoholismo, digo, ¿será que tengo que tomar esto? Y ¿será, Señor, que no te enojas conmigo? Eso ya no lo hagas. Ya no lo hagas. Pero yo no puedo estar queriendo juzgar a los demás por lo que hacen o no hacen. Porque la vida de Cristo, lo primero que hace es hacerme ver a mí mis cosas que tengo que dejar. Dijimos del discernimiento, ¿no? Hermano, huelo el pecado en usted. Otros que huelen demonio, ¿no es cierto? Huelo demonio, el demonio que se le subió en la espalda. ¿Y vos? ¿Vos no te olés a vos mismo? ¿Vos no te fijás lo que te pasa a vos? ¿Cuál es el discernimiento del obrar del Espíritu Santo en ti? Que estés mirando a los que los otros hacen o no hacen. Ocúpate tú de tu propia vida y encárgate de que si a los demás hay que amarlos. Tatuados, borrachos, como sean, hay que amarlos. Llenos de pecado, hay que amarlos. Porque acá se trata de lo que Dios obra en ti, de lo que Dios obra en mí, y actuar en consecuencia de eso. Dejemos de estar juzgando a los demás, que si tienen mucho de Cristo, que si tienen poco de Cristo, que si van al baile, que si no van al baile, que si toman, que si no toman. Deja que Dios obre en ellos. Deja que Dios haga su voluntad en ellos. Deja que Dios los trate y los trabaje. No te pongas en juez, porque vos no sos llamado a ser juez. Yo no soy llamado a ser juez. Somos llamados a ser obedientes a su palabra. Punto. Ahora, lo que Dios le reclame a uno, en su trato personal con ese uno, no es lo que Dios me va a reclamar a mí en un trato personal conmigo. ¿Me explico? Por eso yo no puedo poner, como Dios a mí, yo tuve problemas con el alcohol. Esto supuestamente, hermano, por favor. No vayan a pensar que... No. Tuve problemas con otras cosas, no con eso, pero... Nunca me atrajo. Pero digo, vamos a suponer que yo tuve problemas con el alcohol. Entonces Dios a mí no me deja tomar ni una gota. Cada vez que quiero servirme una copita de vino, algo en mi corazón me dice, no hagas eso, eso está mal, eso no lo toques. Porque Dios me conoce. Amén. Pero Dios trata así conmigo, no quiere decir que Dios trate así con mi hermano. Entonces mi hermano toma una copa de alcohol y yo, este pecador. Puede ser que no tome alcohol.
Yo cada vez que agarro una copa de alcohol, el Señor me redarguye, ¿no? Me exhorta. Es algo que Dios hace conmigo, no significa que Dios haga con el otro. Amén. Porque Dios va trabajando con todos nosotros de manera personal para la edificación de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Si yo quiero meter mano en lo que Dios está haciendo en el otro, la arruino. La frego, diríamos en Bolivia. Dicen, la frego. Acá dirían, la regamos. Tengo que dejar a Dios hacer su trabajo y dejar que sea Él que convence de pecado, de justicia y juicio. Nuestro lugar es amar a las personas. Amén. Y si amamos a las personas, no le vayamos con habladuría, no le vayamos con cuentos, con cosas negativas, que no me gustó esto, que no me gustó lo otro, que el otro que dijo, que el otro que entró. Amados, hablemos y edifiquemos la iglesia con lo que hablamos. Para edificar la iglesia con lo que hablamos, tenemos que hablar Cristo. Tenemos que hablar del obrar maravilloso de Dios en todos nosotros. Amén. No se trata de cumplir reglas, sino de vivir a Cristo. Si Cristo está creciendo en mí, se va a notar en mis conversaciones. Si Cristo crece en mí, voy a cuidar del cuerpo de Cristo. Si Cristo gobierna mi vida, yo voy a ser un colaborador, no un detractor de la iglesia. Voy a hacer un aporte para que su voluntad se haga en la tierra. No voy a mirar mi propio bien, sino el de toda la comunidad. No voy a buscar mi conveniencia, sino el bienestar de todos. Ese es alguien que está lleno de la naturaleza de Cristo. Ese es alguien que mira como Dios mira. O Dios está mirando por ti, claro que sí, pero Dios también mira por tu hermano. ¿Dónde está tu hermano?, le dijo a Caín. La respuesta es, yo soy un guarda de mi hermano. Tú guardas a tu hermano. Tú guardas a tu hermano de decirle cosas que no corresponden, y tú guardas a tu hermano de que le lleguen cosas que lo pueden dañar, y tú guardas a tu hermano si tu hermano mismo está diciendo cosas que lo pueden perjudicar. Amén. Porque somos guardianes del vínculo de la paz. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús en el Sermón del Monte, que lo vamos a estudiar ahora en estos días en IET. Bienaventurados los pacificadores, los que trabajan por la paz. Un pacificador no es un pacífico. Un pacificador es alguien que trabaja por la paz, que protege, que cuida el vínculo de la paz. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros hoy. Ponete de pie. Vamos a orar. No se vayan hoy, que tenemos una ceremonia muy bonita, un reconocimiento que tenemos que dar. Y oramos. Padre, gracias. Bendito Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias porque nos estás guiando al cumplimiento de tu maravillosa y perfecta voluntad. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Y hoy estamos felices de poder ser parte de tu propósito eterno. Tú nos has llamado, nos has convocado para que en este tiempo te adoremos, busquemos ser aquello que tú anhelas y que deseas que nosotros seamos. Un fiel reflejo de tu imagen al mundo que no te conoce. Portadores de tu naturaleza. Amantes de ti, Señor. Gente que se crucifica por amor a aquellos que los han agredido, que los han criticado. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Yo renuncio en esta mañana, papá. Renuncio, papá, a ser un portador de conversaciones peligrosas, Señor, que atenten contra la unidad del cuerpo, que atenten contra tu voluntad en todos nosotros. Señor, yo quiero ser un guardián de la paz. Quiero ser un pacificador. Quiero ser de esos que trabajan por la paz entre los hermanos. El milagro más grande, como ya hemos dicho, no es la sanidad de un enfermo, Señor, sino es la paz entre los santos. Que la gente venga y quiera sumarse a tu cuerpo, Señor. Nadie quiere ser parte de un lugar donde se critican unos a otros, andan enojados unos con otros, en conflictos unos con otros.
Nadie quiere pertenecer a un lugar así. Queremos juntos en esta mañana rendirte todo lo que somos, papá. Mil generaciones se postran a adorar